Hola, muy buenos días compañeros. Sean bienvenidos a este video informativo sobre las telecomunicaciones. Hoy hablaremos sobre dos tipos de señales que se utilizan en las telecomunicaciones, las señales analógicas y las digitales. A continuación se hablará sobre la modulación de señal analógica y la digital. Para esto se ocupará saber qué es la modulación. Bueno, la modulación es el proceso o el resultado del proceso de variar una característica de una onda portadora de acuerdo con una señal que transporta información. El propósito de la modulación es sobreponer señales en las ondas portadoras. Dentro del tema se tendrán en consideración el propósito y uso de estas llamadas técnicas que se utilizan para la modulación de las señales. De la misma manera, se hablará a detalle cada una de ellas explicando cómo funcionan y en qué ocasiones se utilizan. Cabe mencionar que existen tres aspectos básicos de la portadora que pueden modularse, las cuales son amplitud, frecuencia y fase. También se verán sus funciones y características. Señales analógicas. Una señal analógica es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que es representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo, representando un dato de información en función del tiempo. Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia, pero también pueden ser hidráulicas como la presión y térmicas como la temperatura. Algunos ejemplos de señales analógicas sería voz a través de líneas telefónicas al igual que los datos y la transmisión de datos por ondas electromagnéticas. En la naturaleza el conjunto de señales que percibimos son analógicas, así la luz, el sonido y la energía, etc. son señales que tienen una variación continua. Incluso la descomposición de la luz en el arco iris vemos cómo se realiza de una forma suave y continua. La principal desventaja de la señal analógica es cualquier sistema de ruido, es decir, al azar hace una variación no deseada. Como la señal se copia y se vuelve a copiar o es transmitida a través de largas distancias, estas variaciones al azar aparentemente son dominantes. Eléctricamente, estas pérdidas pueden verse disminuidas por la protección, bien comunicado y el cable de varios tipos, tales como coaxial o par trenzado. Los efectos de ruido crean una pérdida de la señal y la distorsión. Esto es imposible de recuperar, ya que amplifica la señal para recuperar partes atenuadas de la señal amplificada del ruido. Incluso si la resolución de una señal analógica es superior a una señal digital comparable, la diferencia puede ser eclipsada por un ruido en la señal. La principal ventaja es la correcta y ajustada definición de la señal analógica, que tiene el potencial para la cantidad infinita de resolución de la señal. En comparación con las señales digitales, las señales analógicas son de mayor densidad. Otra de las ventajas con las señales analógicas es que su tratamiento puede lograr más sencillo que con el equivalente digital. Una señal analógica puede ser procesada directamente por los componentes analógicos, aunque algunos procesos no están disponibles excepto con la forma digital. La señal digital es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos, en lugar de valores dentro de un cierto rango. Por ejemplo, el interruptor de la luz solo puede tomar dos valores o estados, abierto o cerrado, o la misma lámpara, encendida o apagada. Esto significa que la señal físicamente sea discreta, ya que los campos electromagnéticos suelen ser continuos, sino que en general existe una forma de discretizarla unicomamente. Los sistemas digitales, como por ejemplo el ordenador, usan la lógica de dos estados representados por dos niveles de tensión eléctrica, uno alto, H, y otro bajo, L, de high y low, respectivamente en inglés. Por abstracción, dichos estados se sustituyen por ceros y unos, lo que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética binaria. Si el nivel alto se representa por 1 y el bajo por 0, se habla de lógica positiva y en caso contrario de lógica negativa. Algunos ejemplos que existen de señales digitales son procesador de PC, memoria de PC, discos compactos, CDs, pendrive y disquetera. Conversión de analógico a digital.
Digitalización. Modulación por codificación de pulso, PCM. Un codificador PCM tiene tres procesos. Se muestra la señal analógica. El muestreo digital es una de las partes del proceso de digitalización de las señales. Consiste en tomar muestras de una señal analógica o una frecuencia o tasa de muestreo constantemente, para cuantificarlas posteriormente. Se cuantifica la señal muestreada. El proceso de cuantificación es uno de los pasos que se siguen para lograr la digitalización de una señal analógica. Básicamente, la cuantificación lo que hace es convertir una sucesión de muestras de amplitud continua en una sucesión de valores discretos, preestablecidos según el código utilizado. Durante el proceso de cuantificación se mide el nivel de intensidad de cada una de las muestras, obteniendo el proceso de muestreo, y se le atribuye un valor finito de amplitud. Seleccionando por aproximación dentro de un margen de niveles previamente fijado, los valores preestablecidos para ajustar la cuantificación se eligen en función de la propia resolución que utiliza el código empleado durante la codificación. Si el nivel obtenido no coincide exactamente con ninguno, se toma como valor inferior más próximo. Los valores cuantificados son codificaciones como flujo de bits. Se entiende por codificación en el contexto de la ingeniería el proceso de conversión de un sistema de datos de origen a otro sistema de datos del destino. De ello se desprende como corolario que la información contenida en estos datos resultantes deberá ser equivalente a la información de origen. Un modo sencillo de entender el concepto es aplicar el paradigma de la traducción entre idiomas en el ejemplo siguiente. Home es igual hogar. Podemos entender que hemos cambiado una información de un sistema a otro sistema y que esencialmente la información sigue siendo la misma. La razón de la codificación está justificada por las operaciones que se necesitan realizar con posterioridad. En el ejemplo anterior, para ser extendible a una audiencia hispana o un texto redactado en inglés en convertido al español. Modulación por desplazamiento de amplitud. Es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar. La amplitud de una señal portadora análoga varía conforme a la corriente de bit, manteniendo la frecuencia y la fase constante. El nivel de amplitud puede ser usado para representar los valores binarios ceros y unos. Podríamos pensar en la señal portadora como un interruptor de encendido y apagado. En la señal modulada, el valor lógico 0 es representado por la ausencia de una portadora, así que da encendido o apagado la operación de pulsación, y de ahí el nombre dado.